¿Qué dice el Salmo 1 sobre el justo y los impíos? Te sorprenderá su verdadero significado. Empecemos hablando sobre el marco del Salmo 1. ¿Alguna vez te has preguntado qué define a una persona realmente bendecida? El Salmo 1 nos da la respuesta de una manera clara y profunda. Este salmo no es solo un poema antiguo, es una guía práctica para la vida, una brújula espiritual que nos muestra dos caminos, el del justo y el del impío. El Salmo 1 actúa como la puerta de entrada al libro de los Salmos, introduciendo el tema de las decisiones y sus consecuencias eternas. Nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios, y a examinar nuestra condición espiritual ante la presencia de Dios. Aquí, no hay puntos medios, o caminas hacia la bendición, o te diriges hacia la destrucción. ¿Pero qué hace a este salmo tan especial? En solo 6 versículos, ofrece una enseñanza profunda sobre cómo nuestras elecciones diarias pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Nos reta a preguntarnos, ¿en qué camino estoy caminando? Acompáñanos mientras exploramos este pasaje, versículo por versículo, y descubrimos el corazón del mensaje de Dios. Ahora, comencemos con el primer gran contraste que presenta este salmo. El camino del justo, su relación con el pecado. El Salmo 1 comienza con una afirmación poderosa: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Notas algo interesante aquí? Antes de decirnos qué hace el justo, nos dice lo que evita. El versículo pinta una imagen clara de 3 etapas de pecado: andar, estar y sentarse. Es una progresión que muestra cómo el pecado atrae, atrapa y finalmente esclaviza. Primero, el justo evita andar en consejo de malos, es decir, no se deja influenciar por ideas que van en contra de Dios. Luego, se rehúsa a estar en camino de pecadores, rechazando seguir el ejemplo de quienes viven en rebelión. Finalmente, se niega a sentarse en silla de escarnecedores, lo que implica unirse activamente a quienes se burlan de lo sagrado. ¿Por qué es importante evitar esta progresión? Porque el pecado nunca se presenta como algo repentino. Es sutil, comienza con un pensamiento, luego se convierte en una acción y finalmente en un hábito. El justo sabe que caminar con Dios significa mantenerse vigilante, resistiendo las influencias que lo alejan de Él. Entonces, ¿qué hace diferente al justo? Eso lo veremos en el siguiente versículo: su amor por la ley de Dios. Prosigamos entonces hablando del camino del justo y su relación con la ley de Dios. Mientras el impío se deja llevar por el pecado, el justo encuentra su deleite en algo completamente diferente: la ley de Jehová, como lo dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Este término no se refiere solo a mandamientos, sino a toda la palabra de Dios, sus promesas y enseñanzas. El justo no solo obedece la ley, se deleita en ella. Aquí está el secreto de su vida espiritual: no ve la Biblia como una carga, sino como una fuente de gozo y renovación. ¿Cómo logra esto? Meditando en la ley de día y de noche. Esta meditación no es simplemente leer, sino reflexionar profundamente, dejando que cada palabra transforme su mente y su corazón. Podemos hacer referencia a estas palabras en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, que cita: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué es tan importante esta práctica? Porque lo que consumimos con nuestra mente determina cómo vivimos. Al meditar en la palabra, el justo fortalece su relación con Dios, encuentra dirección y crece espiritualmente. Si creemos que la Biblia y el Evangelio de Cristo existen únicamente para hacernos sentir bien, para darnos siempre la razón, o peor aún, para justificar aquello que en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que está mal, estamos profundamente equivocados.
La palabra de Dios es inspirada directamente por Él, y como nuestro Padre Celestial, su propósito no es solo consolarnos, sino también guiarnos y corregirnos cuando nos desviamos. Dios, como un buen padre, disciplina a sus hijos por amor, porque desea lo mejor para ellos. ¿Y quiénes son esos hijos? Aquellos que aceptan a Dios como su único y verdadero Salvador. Este es el fundamento de nuestra relación con Él, vivir bajo su guía, recibiendo tanto su amor como su corrección, sabiendo que todo lo que hace es para llevarnos a una vida justa y plena. Esta aceptación nos lleva al crecimiento ilustrado con una imagen poderosa en el versículo 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Este versículo describe la vida del justo como estable, fructífera y bendecida. El justo es como un árbol plantado, no nacido de forma accidental, sino intencionadamente colocado por Dios en un lugar donde tiene acceso constante a las aguas vivas de su palabra. Este concepto nos recuerda las palabras de Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8, donde el profeta también compara al que confía en el Señor con un árbol plantado junto al agua. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La referencia a las corrientes de agua simboliza la constante provisión de la palabra de Dios en la vida del creyente. Este alimento espiritual permite al justo dar fruto en su tiempo, es decir, vivir una vida productiva y significativa conforme al propósito de Dios. Cuando mantenemos nuestro árbol junto a las corrientes de aguas vivas, vemos cómo nuestras raíces crecen profundamente, porque estamos fundamentados en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Este fundamento nos da estabilidad, fuerza y la capacidad de florecer espiritualmente, incluso en tiempos de sequía o dificultad. Por el contrario, aquellos que eligen plantar su árbol junto a aguas turbias carecen de un verdadero fundamento. Sus raíces no pueden crecer ni sostenerlos, y como resultado, sus vidas espirituales se vuelven frágiles, inestables y fácilmente derribadas por las adversidades. La diferencia es clara. Mientras unos encuentran en Cristo la fuente de vida eterna, otros dependen de fuentes que nunca podrán satisfacer ni sustentar el alma. Jesús mismo afirma esta verdad en Juan capítulo 15 versículo 5, diciendo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero este árbol no solo existe, prospera. Da su fruto en su tiempo, lo que significa que el justo es productivo y útil en los momentos designados por Dios. No siempre estamos en temporadas de fruto, pero, como este árbol, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros para el tiempo adecuado. Por otro lado, la promesa de que su hoja no cae. Esto simboliza perseverancia, consistencia y vitalidad espiritual. En tiempos de dificultad, no importando las tormentas que enfrente, el justo permanece firme, nutrido por su relación con Dios porque sus raíces están profundamente conectadas con Dios. Esta estabilidad no es producto de las circunstancias, sino del sustento divino. Finalmente, la declaración y todo lo que hace, prosperará refleja una promesa que trasciende el éxito terrenal o material. No se trata de una garantía de riquezas o una vida sin dificultades, sino de una vida alineada con los propósitos de Dios, donde cada esfuerzo guiado por su palabra encuentra significado y fruto eterno. Esta prosperidad es el resultado de estar enraizado en las corrientes de agua viva, es decir, de vivir en comunión constante con Dios. Como dice Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Esto garantiza que nuestras acciones serán guiadas por su sabiduría y tendrán éxito conforme a su voluntad.
El árbol del justo no solo prospera para sí mismo, sino que es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos plantados en las aguas vivas de su palabra? Ahora, estaré detallando sobre el camino del impío y su incapacidad de sostenerse, descripción y consecuencia. En marcado contraste con el justo, el Salmo 1 versículo 4 describe al impío como el tamo que arrebata el viento, leámoslo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esta imagen es tanto visual como simbólica, mostrando la inestabilidad y el vacío de una vida vivida fuera de la voluntad de Dios. Mientras que el justo es comparado con un árbol profundamente enraizado y fructífero, el impío es como el tamo, ligero, sin sustancia y sin valor duradero. El tamo es la cáscara vacía que queda después de separar el grano en la cosecha. En la antigüedad, durante el proceso de trilla, el grano era lanzado al aire para que el viento dispersara el tamo, dejando caer el grano pesado y útil. En este contexto, el tamo simboliza una vida sin raíces espirituales ni propósito eterno. Es una existencia fácilmente arrastrada por las corrientes del mundo, incapaz de resistir las pruebas o permanecer firme frente al juicio de Dios. El impío vive según sus propios deseos, ignorando la guía y la autoridad de Dios. Proverbios capítulo 14 versículo 12 ilustra esta realidad: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque el camino del impío pueda parecer atractivo o conveniente, lleva a una desconexión total con Dios y, finalmente, a la ruina. La ligereza del tamo también simboliza la ausencia de fruto. Mientras que el justo prospera y produce frutos en su tiempo, la vida del impío es improductiva espiritualmente, dejando tras de sí un legado vacío. Este contraste refleja que la verdadera prosperidad no se mide en términos materiales, sino en la capacidad de vivir conforme al diseño y propósito de Dios. ¿Por qué termina así el impío? Porque ha elegido rechazar a Dios y caminar en sus propios caminos. Pero esta decisión tiene una consecuencia inevitable: el juicio. Al igual que el tamo es separado del grano en la trilla, los impíos serán separados de los justos en el día del juicio. Este mensaje es reiterado por Jesús en Mateo capítulo 3 versículo 12, donde dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta advertencia nos recuerda que la vida alejada de Dios no solo es vacía, sino que también enfrenta un destino eterno de separación de Él. La descripción del camino del impío en el Salmo 1 es un llamado a reflexionar: ¿estamos viviendo una vida arraigada en Dios, como el árbol junto a corrientes de agua? ¿O estamos dejando que nuestras vidas sean llevadas como el tamo por los vientos de este mundo? Estaremos hablando ahora sobre el juicio final, justos e impíos separados. El Salmo 1 versículo 5 nos presenta un panorama solemne del juicio de Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo habla de un día en el que cada camino será evaluado y las consecuencias serán irrevocables. Los justos, quienes han seguido el camino de Dios, estarán firmes ante el juicio, mientras que los impíos no tendrán donde sostenerse. ¿Pero qué significa exactamente no se levantarán? Esta frase implica que los impíos no tendrán defensa ni justificación ante el tribunal de Dios. Mientras los justos se apoyan en la gracia y la justicia de Cristo, los impíos se encuentran espiritualmente desnudos, incapaces de soportar el juicio. Este contraste se alinea con el juicio final descrito en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15, que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Además, este versículo 5 del Salmo 1 subraya que los pecadores no formarán parte de la congregación de los justos. Aquí, el Salmo no solo se refiere al juicio final, sino también a la separación eterna entre los que caminan con Dios y los que eligen rechazarlo. Jesús lo ilustra en Mateo capítulo 25 versículos 31 al 33, donde separa a las ovejas, los justos, de los cabritos, los impíos. Las ovejas entran en la vida eterna, pero los cabritos enfrentan el castigo eterno. Vamos a leer Mateo capítulo 25 versículos 31 al 33, y cita, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda». El juicio de Dios no es un acto arbitrario, es una afirmación de su justicia y santidad. Como señala Pablo en Romanos capítulo 14 y una parte de su versículo 10, que dice, «Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo». Esto debería motivarnos a reflexionar sobre nuestras vidas y decisiones. En última instancia, el Salmo 1 en referencia al versículo 5, no solo nos advierte sobre las consecuencias del pecado, sino que nos invita a abrazar la gracia de Dios y a permanecer firmes en su camino. Como toque final a nuestro estudio de hoy, terminaremos hablando de la existencia de dos caminos y dos destinos. El Salmo 1 versículo 6 concluye con una declaración contundente que resume toda su enseñanza, «Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá». Aquí, los dos caminos no solo contrastan en sus características, sino en sus destinos eternos. El verbo conoce no se limita a un entendimiento intelectual, implica una relación íntima y constante. Cuando el salmista dice que Dios conoce el camino de los justos, nos habla de su cuidado activo, su guía y su protección. Este conocimiento no se basa en los méritos humanos, sino en su gracia, como se menciona en Nahum capítulo 1 versículo 7, «Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían». Los justos caminan en comunión con Dios, y este camino está lleno de propósito y dirección. Por otro lado, el destino de los impíos no podría ser más opuesto, su senda perecerá. Este término no solo implica la destrucción física, sino la separación espiritual y eterna de Dios. Los impíos pueden creer que sus elecciones son correctas, pero el alejamiento de Dios inevitablemente conduce a la ruina. El contraste entre estos caminos también se encuentra en Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8, que describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, confiado y próspero. Mientras que los impíos son como un arbusto en lugares secos, sin esperanza ni futuro. Esta diferencia no solo es evidente en esta vida, sino que se amplifica en la eternidad. Jesús mismo hace eco de este mensaje en Mateo capítulo 7 versículos 13 al 14, que cita, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Donde habla de dos caminos, uno ancho, que lleva a la perdición, y otro angosto, que conduce a la vida. La invitación está clara, aunque el camino de los justos sea más desafiante, su destino vale cada esfuerzo, porque es un camino guiado por Dios y lleno de su presencia. Este versículo final nos llama a reflexionar profundamente, ¿en qué camino estoy caminando? ¿Estoy siguiendo la senda que Dios conoce y bendice, o estoy en el camino que lleva a la destrucción? La decisión es nuestra, pero el Salmo 1 nos deja claro que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. El Salmo 1 no solo es una advertencia, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras vidas. Nos desafía a deleitarnos en la palabra,
evitar el pecado y vivir para Dios. Ahora bien, ya que llegamos a la parte final de este video, pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida sientes que necesitas alinearte más con el camino de los justos, como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas? ¿Y qué cambios crees que debes hacer para lograrlo? Déjanos tu reflexión en los comentarios. No me despido de este video sin antes decir, un eco de fe, una promesa de paz, que los salmos iluminen tu camino, y la bendición de Dios llene tu vida. Si te gustó nuestro video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que le llegue la notificación cuando suba un video nuevo. Dios le bendiga.